Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? ¿No? Muy bueno, siempre es bueno. Bueno, bienvenido a otra entrevista del día, más que una entrevista, una conversación. Todavía no la ven en la cámara, pero yo voy a dar un poquito. Si diera todo su currículum, no tendríamos entrevista con ella. Exiliada junto a su madre y hermano a México. Retornó al país el año 79, ya, para cursar el final de su octavo básico en Santiago. El año 84 ingresó a la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, cursando esa carrera hasta 1988. En 1989 estudió Ciencias Políticas en la Universidad dell'Istituto di Milano, en Italia. No sé si lo habré dicho bien o mal. Bueno, ella es doctora en Ciencias Políticas en la misma universidad, expresidenta de la República, exdiputada, exalcaldesa de Santiago, exministra secretaria general de Gobierno, exministra del Interior. Señora Carolina Toá, bienvenida. Pero soy postulante a presidenta nomás, todavía no soy expresidenta. No. Pero, ¿y cuando salió presidente, bueno, y cuando usted era ministro del Interior? Vicepresidenta. Perdón, vicepresidenta. Sí, pues, es verdad, me tocó varias veces. A lo mejor estoy diciendo algún augurio. No, sí, bueno, ojalá. Eso estamos tratando. Muchas gracias por la invitación. Feliz de Bienvenida, Carolina. Y la verdad es que para nosotros un placer tenerla acá. Ahora, esto no es un interrogatorio, no hay que entrar con vestido de astronauta acá, ni cosa que se parezca. No vamos a ver, vamos a centrarnos en su conversación. ¿Por qué hay que elegir, o mejor dicho, su propuesta en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, y con eso estamos hablando todo el día? Vamos con salud, Carolina Toá. A ver, cuénteme, ¿cuáles son sus pilares que usted va a presentar cuando sea presidenta de la República? Bueno, lo primero que diría en salud es que por los cambios que está teniendo Chile, que nos estamos envejeciendo, por el tipo de enfermedades que hoy día tenemos y por el arrastre que tenemos de la pandemia, en mi gobierno, donde más van a tener que dedicarse recursos nuevos, frescos, va a ser en el ámbito de la salud. Y creo que cualquier gobierno que quiera mínimamente cumplirle a Chile va a tener que hacer un esfuerzo muy grande de recursos en salud. Entonces, lo primero que quisiera decirte acá es que como veo candidatos en la derecha que proponen bajar el gasto público, sí, claro, la verdad es que cualquier ahorro que uno haga, porque hay que hacer ahorros, hay que hacer eficiencia, sí, pero cualquier ahorro que uno haga debiera ocuparlo para que esos recursos se vayan a la salud. No para disminuir el gasto fiscal, sino para reforzar la salud. En salud tenemos, hoy día el principal problema que tenemos es que muchas personas han migrado al sistema público. Hoy día FONASA es dominante totalmente. Y las personas que se atienden en el sistema público tienen tiempos de espera cuando sus patologías no están en el auge que son superiores a lo aceptable. Tiempos de espera larguísimos. Eso se agravó con la pandemia. Tenemos que enfrentarlo y para eso tengo varias estrategias. La primera es que vamos a ampliar la red. Aquí, por ejemplo, en esta región hay 2 hospitales que están para terminarse en el próximo periodo, varios más que están en distintos grados de avance. A nivel nacional queremos dejar 25 nuevos hospitales y junto con ellos 10 centros del cáncer, 15 centros de alta resolutividad, 30 CESFAM, 40 centros de salud mental y 50 postas rurales. Toda esa red, desde el hospital hasta la posta rural, con capacidad de hacer telemedicina. O sea, 24/7 en algunos casos. Es que la telemedicina es mucho más que 24/7, porque lo que te permite es que un especialista que está en Antofagasta pueda atender a una persona que Exacto. está, por ejemplo, en Ancud. Y eso te permite más acceso a especialistas, te permite tiempos de respuesta más rápido e ir achicando esta brecha de espera. Segunda medida que vamos a tomar es que vamos a reforzar la atención primaria con especialistas, algunos contratados para la atención primaria, pero también haciendo que los médicos de los hospitales hagan turnos en los consultorios. ¿Sabe por qué también, Carolina, concuerdo con eso? Porque se habla mucho y de un sector de que usted sabe que no hay especialistas, que no hay especialistas.
los médicos especialistas se dedican al sector privado y no olvidan su juramento, alguna cosa, y servir a las personas, en este caso, no es atractivo para ellos trabajar en un hospital. Sí, bueno, mira, se dice Yo mucho soy eso. sincero en Se dice expresar mucho eso. eso. A veces los diferenciales de remuneración son favorables en el sector privado. Sí, claro. En ese sentido, la carrera en el sector público hay que hacerla atractiva, pero al mismo tiempo hay que hacer cumplir las reglas. No puede ser que un funcionario que está contratado en el sector público en esas horas esté operando en el sector privado. Pero claro, y pasa. O que presente una licencia falsa y no llegue a hacer una cirugía que estaba programada. O sea, no hay excusa para eso. Eso no es aceptable. Entonces tenemos que encontrar una manera que los médicos, y especialmente los especialistas que trabajan en el sector público, se sientan comprometidos para quedarse, se les pueden ofrecer condiciones favorables, pero a la vez que sepan que aquí hay normas, hay principios que se nos aplican a todos, a los médicos también, empezando por las licencias médicas, ¿no? Sí, Empezando claro. por las licencias médicas, o sea, ahí debiéramos predicar con el ejemplo. Yo ¿verdad? creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, o sea, esto que estoy diciendo, por ejemplo, ayuda mucho, porque en las mismas horas que un médico especialista está contratado, si tú haces que un día a la semana, por ejemplo, vaya al consultorio, puedes resolver cosas sin derivación, pero de todas maneras, puedes apoyar a los médicos de base que están en el consultorio para que aprendan a manejar ciertas enfermedades sin necesidad de derivar, que es donde se nos provoca el problema. Entonces, claro. ahí hay varias medidas juntas. Entonces, una red más amplia. Segundo, toda la red con telemedicina. Tercero, especialistas con los niveles de atención en los consultorios, digamos. Sí. Cuarto, es que vamos a incorporar patologías que no están en el GES con tiempos máximos de atención. El GES son varias garantías, es tiempo de atención, es medicamento, Sí. exámenes, copago máximo. Bueno, eso vamos incrementando las patologías GES. Ahora se sumaron hace poco, por ejemplo, los tratamientos para jóvenes que están con dependencia de las drogas, se incorporó ahí, se incorporaron varias patologías nuevas. Pero hay enfermedades que todavía no entran en el GES. Las 20 más importantes les vamos a dar plazo máximo de atención y vamos a organizar el sistema para responder. Y la cuarta medida, que es muy importante, que al mismo tiempo que fortalecemos el sistema público con todas estas medidas, vamos a colaborar más con el sector privado y tener convenios para que ahí donde hay más listas de espera, poderlas resolver a través de aliados del sector privado con los que tengamos convenios de trabajo conjunto. Y eso sí, siendo muy sincera, y le digo aquí a los auditores, al público, va a requerir que nuestro país crezca más, porque la salud requiere más recursos, y para tener más recursos la economía tiene que moverse más. Correcto. Ya vamos a llegar al plano económico también, porque estuve conversando el otro día con el Ceremi de Economía y tocábamos estos temas, pero hay otra cosa que preocupa tanto. Primero, la educación. La educación, fuimos criados a lo mejor una generación con el obedecer órdenes. Yes, sir, sí, sir, y pensar cuándo. ¿Cuál sería su propuesta para educación, Carolina? Sí, lo primero que quiero decir muy claramente, tenemos muchos desafíos en educación, pero en mi gobierno la prioridad en educación va a estar en educación inicial y educación escolar. Creo que ahí tenemos que abocarnos a mejorar lo que pasa dentro de la escuela. Porque muchos años hemos estado discutiendo reformas estructurales del sistema, Claro. de la institucionalidad, Claro. pero tenemos que mirar qué pasa dentro de la escuela, porque eso que está diciendo usted pasa dentro del aula. Ya no es el mundo de antes, No. en que los adultos eran como dioses y los niños no tenían derechos, pero en la sala el profesor es la autoridad De todas maneras. y tiene que tener respeto y hay que escucharlo. Sí. Y no se le puede agredir ni faltar al respeto. Ahora, eso no se logra por decreto, eso también se enseña. Y creo que la escuela, en ese sentido, tenemos que hacerla moverse en dos ámbitos muy distintos. Ya. Uno es lo que tú enseñas, ¿no? Las materias, todo eso. Sí, claro. Que hoy día, en el mundo en que estamos, lo que hay que hacer, más que llenar de mucha información a los chicos, porque toda la información está aquí. Sí. Sí. Tú abres aquí, cualquier cosa que preguntes, el teléfono te Ahí está. responde. Lo que te tiene que dar la escuela es la capacidad de entender la información, ser crítico con la información, saber buscar la información, ser imaginativo, saber diferenciar cuando una fuente es válida y cuando no,
tener capacidad de analizar, juntar distintos datos, hacerte una idea. Eso es lo que te tiene que dar la escuela, eso es lo único. Crítico. Exactamente. Entonces, la escuela hay que, en lugar de cargarla con tanto y tanto contenido, hay que cargarla con desarrollar capacidades de los jóvenes para moverse en un mundo de tanta información, de tantos datos que circulan, de tantas tecnologías que cambian. Y eso al final del día requiere, en lugar de tener un profesor tan vigilado, hay que entregarle más confianza, más apoyo, porque los niños, las personas, tendemos a aprender. Sí. Nuestra naturaleza es curiosa, pero tenemos que estar en un ambiente que nos motive y que conecte, porque si no está conectado nos desenchufamos y no pescamos. Entonces, el lado educativo, digamos, cognitivo, iríamos por ahí. De todas maneras. Pero al lado de eso, y podríamos decir que esa es como la educación del futuro. Sí. Pero al lado de eso vamos a hacer algo, no sé cómo va a sonar esto, con que los es la profesores educación del pasado. Allá, del pasado. Ya. Que es volver a darle a la escuela las herramientas para cumplir su rol formativo. Porque tú en las escuelas aprendes también a convivir, aprendes a comportarte, aprendes a resolver conflictos, aprendes a identificar tus emociones, a controlar tus impulsos. Claro. Eso es fundamental. Y eso hoy día tenemos una gran debilidad, por eso estamos teniendo tantos episodios de violencia, episodios de bullying, abusos de distinta naturaleza, niños que en el colegio, en lugar de aprender, desaprenden, porque están en un contexto que no es educativo, que no es nutritivo, que no es bueno. Entonces, en la escuela hay que darle herramientas, por ejemplo, ahora que hay integración, que es una muy buena cosa, la ley TEA, una muy buena cosa. A los profesores hay que apoyarlos, porque no basta que tú le des una ley y le digas, mira, aquí está su ley TEA, tiene que integrar a los niños y ahí ve usted. Hay que entregar herramientas mayores. Tenemos en el programa capacitar a todos los profesores para trabajar con los niños TEA. Tener en todos los colegios programas de salud mental, porque tenemos unos problemas en la convivencia, en la violencia, en también la sensación, las angustias que tienen los jóvenes hoy día porque viven muy solos. Un niño va al colegio, vuelve a su casa, no tiene hermanos, sus papás llegan tarde porque trabajan mucho, a veces en su barrio hay droga, hay delincuencia, entonces es una fragilidad muy grande y eso hay que apoyarlo tanto en la escuela como después de la escuela. También tenemos un programa para después de la escuela con cultura y deporte. De todas maneras, ¿sabes por qué? Porque todos los problemas, a lo mejor, de la delincuencia parten por ahí. Totalmente. Parten por ahí. O sea, mi apreciación, es decir, conversaba con un director provincial de educación, me decía, Guillermo, es más fácil y más bueno para un joven, el narcotráfico es más atractivo que seguir estudiando. Si va a seguir estudiando, de acuerdo a cómo está planteado todo esto, si va a seguir estudiando, sacándose la mure, tener un doctorado, ¿para qué? Para entrar a una empresa y ganar el sueldo mínimo. En cambio, con doctorado y todo, en cambio, a los 15, 16 años vende esto y va a tener mucho más y se va a perder. Pero ahí. Fíjate que los cabros los perdemos no solo porque el narco tiene mucha plata y les puede ofrecer algo que quizá el trabajo no. No digo que esa sea la causa base, sino hay una de las variables. Eso es uno de los elementos. Claro, pero claro. ¿Cuándo te pilla fácil eso? Cuando tú no valoras tu vida, cuando tú no te sientes querido, cuando tú no tienes una proyección, una autoestima de hacia dónde vas con tu vida. Entonces ahí andas volando bajo y llega alguien y te dice, mira, 150 lucas y vas a vender este paquete, pucha, vamos corriendo. Cuando ves a tus viejos reventados, cansados. Que llegan y no tienen energía para conversar contigo, que pasas toda la tarde ahí solo jugando unos videojuegos ultra violentos que solo te llenan la cabeza de rabia. Entonces hay que ofrecerle un contexto más cariñoso, de más cuidado a los chicos, con cultura, con deporte, en esos horarios después de las clases, para que estén cuidados, para que cuando lleguen los papás encuentren un niño que no está deprivado, sino que está con ese ratito que van a tener, que sea un buen momento, que sea un momento de compartir en familia. ¿Se da cuenta, Carolina, que estamos hablando porque identificando esto vamos por lo otro y también los padres cansados que llegan? En Santiago, yo viví en Santiago casi toda mi vida, tiempos de traslado, pero horrible, uno llega cansado, todo el asunto. 48 horas, a veces hasta 50 y hasta 60 horas semanales trabajando. Ahora, también se va con esto de la reducción de las horas del trabajo, y yo soy partidario, y también lo he dicho, es un asunto matemático. Si reducimos las horas de trabajo, aumenta la productividad en sí, per se. ¿Por qué?
Porque lo mismo que hacíamos en 8 horas, ahora lo vamos a hacer en 6 horas. Aumentó la productividad. Pero hay sectores que no están de acuerdo con eso, con las 40 horas. ¿Y cuál sería su mirada con respecto a la gente trabajadora que se saca la cresta trabajando y la verdad es que no se ve recompensada porque quisiera tener más tiempo para su familia? Las 40 horas implementadas en este gobierno del presidente Boric, ¿van a seguir en una política de Estado o una política del gobierno de turno? No es una política de Estado, es una ley, está en plena implementación, implica un esfuerzo muy grande porque hay empresas más pequeñitas que les cuesta, entonces hay muchos mecanismos por los cuales se está apoyando este proceso, porque esto más va combinado con el alza del salario mínimo, las dos cosas juntas, y yo creo que esas dos cosas lo que han buscado es hacer un poco mejor la vida laboral de las personas, a que haya un poquito más de recompensa por tu esfuerzo, que haya un poquito más de vida para tu familia, pero creo que tenemos que ir un poco más allá en el siguiente sentido. Chile tiene que pensar ahora, porque tenemos una serie de condiciones favorables, oportunidades enormes. Sí. Entonces, si queremos desarrollarnos, tenemos que tener un proyecto de desarrollo que sea del país, no del gobierno de turno, no de un sector, de todo Chile. Y ese proyecto de desarrollo va a moverse y va a ser exitoso en la medida que todos los chilenos y las chilenas sientan que van a ganar con ese desarrollo. Que cuando hablamos de crecimiento no estamos hablando de un número, no estamos hablando de unas empresas que les va a ir bien, estamos hablando de bienestar para las personas, su familia, su bolsillo, su calidad de vida. Entonces eso implica también un cambio de mentalidad, en el sentido de que en una empresa, para que nos vaya bien, tenemos que estar todos bien y los trabajadores tienen que estar bien. Sí. Y hay que organizar el trabajo de una manera que sea productiva, que sea rentable, pero que a la vez tenga un rédito para quienes hacen posible eso. Pero por supuesto. Un rédito en remuneración, en calidad de vida, en reconocimiento. Fíjate que tenemos, tanto en la educación como en los lugares de trabajo, unos focos de problemas de salud mental hoy día tremendos. Horribles, en ambos lados. Hicimos en la propuesta de gobierno una estrategia nacional para apostar a la salud mental en colegios y lugares de trabajo. Porque a las personas se les deteriora la vida porque tienen conflictos, porque tienen malos tratos, porque se sienten poco valoradas, porque hay abusos, microabusos, microabusos, pero que cuando se acumulan en un lugar donde tú tienes que ir todos los días, te tienes que encontrar con la persona que te miró feo, que te trató mal, que te hizo una insinuación, eso te va deteriorando, te va carcomiendo por dentro anímicamente. Entonces, la salud mental no se resuelve solo yendo a un profesional cuando estás pésimo, sino generando ambientes que no te deterioran la salud mental. O sea, prevenir antes de esto. Exactamente, y organizar la vida en común en la escuela, en los lugares de trabajo, de una manera que el respeto esté presente, que la valoración esté presente, que la aceptación del otro esté presente. Si somos todos distintos, tenemos que aprender a vivir entre personas distintas. Mire, Carolina, cómo vamos a ir saltando de tema, porque una cosa va ligada con lo otro. El agobio laboral de los papás, los chicos con poco tiempo para disfrutar ellos, las 40 horas, pero, chuta, está bien, tenemos solucionado eso, pero todavía los papás se están sacando la cresta para tener su casa. Estamos viviendo en un campamento, o estamos viviendo de allegado, o estamos pagando un arriendo que muchas veces los papás no alcanza para otros, tiene que ser milagro para subsistir. La vivienda en su gobierno, ¿qué lugar va a ocupar? Un lugar muy importante porque en Chile estamos yendo derecho a lo que hay en muchos países desarrollados, que la vivienda se vuelve inaccesible. Sí. Ni siquiera estoy hablando de la vivienda social. No, sí. Estoy hablando, por ejemplo, hoy día está lleno de familias que tienen jóvenes que son primera generación con un título universitario. Así es. Que encuentran trabajo. Y cuando se proyectan y dicen, yo voy a poder tener una vivienda propia como mis papás que no eran profesionales, y se ve difícil. Complicado, muy cuesta arriba. Y piensan, yo ya tengo mi carrera, estoy trabajando. Claro. ¿Puedo arrendar, independizarme? A veces incluso eso cuesta arriba. Sí. Porque es tan caros los arriendos que una persona que trabaja, que tiene un trabajo razonable, no le alcanza. Entonces tenemos que meternos muy a fondo en el tema de vivienda, porque si no vamos a llegar a situaciones como hay hoy día en muchos países, y que la vivienda ya simplemente no es una posibilidad. La gente se queda viviendo con los papás y se van acumulando familias dentro de un mismo hogar porque no hay cómo encontrar una solución habitacional.
empezamos con algo muy importante en este gobierno, con el plan de emergencia habitacional. Exacto. Eso decíamos en un programa recién con el senador, entre paréntesis, me está acompañando aquí el senador Fidel Espinosa y la diputada Emilia Nullado. Parece que los conocemos acá. Sí, yo creo que ustedes lo ubican. Parece. Muy importante porque son un equipo muy potente aquí en la región y junto con varios parlamentarios, con el diputado Bernal, estamos con muchos encuentros. Pero bueno, voy al punto. En este gobierno se logró que un autito que iba a 40 kilómetros por hora, que era la política habitacional, empezara a ir a 80. Porque el plan de emergencia habitacional le puso acelerador. Así es. Pero ahora tenemos que llegar a 150. Porque hay mucha necesidad y tenemos que diversificar los instrumentos. Entonces, programas de vivienda tradicionales, programas de vivienda con autoconstrucción con apoyo, programas de vivienda con concesiones con privados, programas de vivienda mecanizados con vivienda industrializada, prefabricada. Tenemos que diversificar los instrumentos. Y además tenemos que tener en paralelo, nosotros tenemos comprometido 100.000 viviendas al año de vivienda social, o sea, 400.000 durante el periodo. Al lado de eso, si las 260.000 de este se cumplen, las 400 del nuestro también se cumplirán. ¡Qué bueno! Y al lado de eso vamos a incrementar los programas de subsidio al arriendo, porque para la gente joven que todavía comprar la vivienda les queda un poco lejos, entre medio el subsidio al arriendo ayuda a bajar un poco el costo del arriendo para hacerlo accesible. La carga financiera que tiene joven. 50.000 al año. Esa es la meta inicial para foco principalmente en jóvenes. Ahora, al lado de eso, tenemos que trabajar con los municipios para permitir que la vivienda privada se vuelva más accesible. La vivienda privada está encarecida porque el suelo es muy caro, porque en muchos lugares cuesta construir en zonas centrales, porque el crédito está caro, porque las tasas de interés siguen muy altas. Altísimas. Entonces, en todo eso tenemos también que trabajar con el sector privado, con los municipios, para permitir que la vivienda privada se dinamice, se construya más, se construya en zonas centrales, que el sistema financiero ahora, por ejemplo, una de las cosas buenas de la reforma previsional es que ya que se estabilizó esto, llegamos a un acuerdo y tenemos un sistema legislado en el Parlamento, vamos a poder profundizar el mercado de capitales, o sea, donde se invierte toda la plata de nuestros ahorros previsionales, y mucho de ello puede ir a instrumentos ligados a la vivienda, que permitan formas de financiamiento más accesibles para las personas que el crédito hipotecario tradicional les queda grande, les queda muy caro. Bueno, podemos desarrollar otro tipo de instrumentos para financiar el crédito o la misma construcción y de esa manera agilizar el acceso a la vivienda privada, no solamente a la vivienda social. Bueno, va todo enlazado también porque el otro punto, la economía. La economía. Yo he escuchado esto, no es no. Chile se cae a pedazos. Crecimiento estimado a mayo, lo más optimista, un 1,7. Tome, un 2,5. Dentro de las políticas de Estado que usted piensa implementar, Carolina, ¿cuál va a ser su foco con respecto a la economía? O sea, lo primero es que a los agoreros de la desgracia, que están en la película de terror, que Chile se cae a pedazos, que estamos en un marasmo, que esto es una vergüenza. Sí. Bueno, todas esas personas, creo yo, lo que quieren es generar una sensación de desastre para que la gente se quiera aventurar en sus propuestas. La verdad es que Chile tiene bases sólidas para pensar hacia adelante. Yo creo que sí. Ninguno de esos desastres que ellos vaticinaron se cumplió. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es que estemos en un desastre. Nuestro problema es que Chile tiene un potencial enorme. Y si lo queremos ocupar, tenemos que ser capaces de ponernos metas ambiciosas y colaborar todos en el cumplimiento de esas metas. Como sociedad, tener propósitos comunes. Y si vemos que en Chile, por ejemplo, hay un potencial enorme en el sector de los alimentos de calidad, que es una cosa importante en esta zona, alimentos naturales, alimentos que en el mundo estén certificados de todo punto de vista. O vemos que Chile hay un potencial enorme en el sector forestal que hoy día no estamos ocupando, el sector forestal está decreciendo. Y Chile hay muchas tierras que o son forestales o no son nada, porque son terrenos que no tienen otras vocaciones. Claro. Pero el negocio forestal tiene una forma que en Chile ha entrado en conflicto, tenemos que cambiar ese modelo para ser más viable y darle impulso al sector forestal. Ni digamos en el tema de la energía. Chile puede transformarse en el país líder mundial en energías limpias. Tiene todas las condiciones.
los data centers, que son los lugares donde se manejan estos grandes volúmenes de datos de respaldo a toda la nueva tecnología de la información. Chile tiene condiciones naturales para acoger estas inversiones que son tecnológicas, pero que requieren un cierto contexto. Exacto. De energía, de terreno, que nosotros podemos proveer. Y si hacemos todas estas cosas, el litio, el hidrógeno verde, las energías limpias, la energía solar, los data centers, los alimentos naturales, bueno, el turismo de aventura en Chile es de los mejores del mundo. Bueno, Chile tiene posibilidades de desarrollarse, pero tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener un horizonte que es más allá de un gobierno. No que cada gobierno llegue a inventar hilo negro. No, pues si usted va a ver Finlandia, usted va a ver Francia, usted va a ver Singapur, esos países no se desarrollaron porque un gobierno dijo, ¡eureka! Aquí lo hicimos. No, la sociedad dijo, vamos a apostar a esto y vamos a prepararnos, y la capacitación laboral va a estar coordinada con eso, la educación, las ciudades, vamos a planificar el territorio para que las actividades se puedan hacer, nos falta agua, entonces vamos a desalinizar. Esas cosas requieren una capacidad de unir, y el próximo o próxima, esa es mi apuesta, presidente de Chile, tiene esa tarea de unir al país detrás de un proyecto de desarrollo de todo Chile. A ver, Carolina, la verdad es que, bueno, podemos seguir conversando otro rato, ¿eh? Usted está un poco... Mire, yo hago lo que me mandan. ¿Ah, uno sí? Cree que los candidatos mandan. No, los candidatos les dicen, aquí, vamos a este programa, y uno va. Le dicen, no se acabó el programa, y uno parte. Ok, ¿sabe por qué? Porque voy a profundizar en otro tema también, a pesar de que un caballero allá me está diciendo que está medio apurado. Siempre hay un caballero desesperado en una campaña. Siempre, ahí te está riendo más encima. La delincuencia, aquí, para allá, aquí esto. Bueno, algunos canales, nosotros no, porque nosotros nos dedicamos, como usted sabe, somos un canal de televisión abierta, somos un canal que pues, nuestra misión es ser su imagen, su voz. Es decir, nosotros nos dedicamos solamente, por lo menos en el departamento de prensa, a noticias locales y noticias que sirvan a la gente. Pero hay un grupo que usted sabe bien quién controla todo eso y muestran violencia. ¿A quién le conviene la violencia en periodo de elecciones? Bueno, a la gente que cree que el crimen se combate con miedo, y el crimen no se combate con miedo. El crimen se combate fortaleciendo el Estado y entregando confianza, no negando el problema. No, indudable. Porque el problema existe. Sí. El problema existe y ha afectado la vida de las personas. Yo creo que las chilenas y los chilenos hoy día viven con un miedo que nunca habían conocido, y eso tenemos que cambiarlo. Yo fui ministra del Interior y Seguridad Pública, me tocó encabezar esta tarea y hicimos el salto más grande que ha tenido el Estado de Chile en materia de seguridad desde el retorno a la democracia, pero eso todavía en la vida cotidiana las personas no perciben ese resultado, aunque los datos sí lo muestran muy claramente, porque veníamos en una curva, los homicidios iban así, la violencia en el sur iba así, los ingresos irregulares en la frontera iban así, y ya no, dejaron de subir y empezaron a bajar, pero todavía estamos aquí y las personas vienen de acá y quieren esto, no quieren esto, así que tienen razón en reclamar, tienen razón, yo me siento del lado de ellos y por eso parto una propuesta de gobierno basada en las bases que hoy tenemos, que son mucho más fuertes de las de antes. Sí, claro. Para fortalecer eso y para poner la prioridad de la seguridad desde el primer día. Vamos a tener más policías, vamos a reforzar el GOPE, el avance tecnológico que hubo es enorme y si seguimos por ahí vamos a hacer un Estado realmente preparado. En la frontera tenemos militares con una nueva facultad especial que pusimos, pero ahora lo vamos a transformar en una tarea permanente de los militares, el control fronterizo. Vamos a trabajar mucho el tema de los jóvenes que te mencionaba para prevenir también, por el otro lado. Mucho trabajo con los municipios. Está a punto de salir una ley que dejamos presentada para reforzar la seguridad municipal, que no es policía, pero es un gran apoyo al trabajo de la policía. Entonces, todas esas cosas juntas, si somos serios, no nos vamos en aventuras, no nos vamos en ofertones, pócimas mágicas, porque así no se hace la seguridad, sino un trabajo sistemático en todas las líneas. Así es como se va arrinconando esta dinámica de la delincuencia y se va conquistando confianza y arrinconando el miedo. No hay que dejar que el miedo nos posea. El miedo hay que sentirlo, hay que empatizar con él y hay que trabajar para irlo achicando, no para agrandarlo. De todas maneras. Carolina Toda, muchas gracias por estar acá. La verdad que se nos quedan
muchos temas, ojalá que... Pero se nos queda uno que puedo yo no dejarlo pasar. A ver... El 29 de junio hay una primaria presidencial. Esa primaria todo el mundo puede votar y se va a decidir quién va a ser la candidatura del progresismo para la elección presidencial. Somos 4 candidatos y va a ser distinta la historia de acuerdo a quién gane. Y yo los invito a informarse, les pido su confianza, me he preparado para esto y tenemos un mundo muy incierto, muy desafiante, necesitamos poner a la cabeza personas que tengan capacidad, que sepan aunar voluntades, que tengan condiciones para gobernar desde el primer día, porque hay urgencias en nuestro país, pero también oportunidades que hay que aprovechar. De todas maneras, Carolina, la gente ya está informada, por eso usted también está acá. No es que ninguno de los otros candidatos ha venido, nosotros tenemos las puertas abiertas, pero ha recibido harto ataque usted, pero bueno, ahí está, la vemos entera, con ganas, y por lo menos personalmente conozco su carácter, la verdad es que la he seguido mucho tiempo, y cuando yo vivía en Santiago, cuando usted era alcaldesa, ella también, y se notaba todas las cosas, a pesar de que le echaron más barro que... Bueno, pero mire, en la política hay mucho barro, pero es hermoso esto, uno puede hacer muchas cosas, uno puede ver cambios, vale la pena, no me quejo nada. Qué bueno. Muchas gracias, Carolina. Su casa cuando sea presidenta, espero que venga para acá. Compromiso. Compromiso. Aquí estaré. Ya está, ahí está. Muchas gracias por estar acá. Y con ustedes, amigos, nos vemos en otra entrevista del día tan interesante como con Carolina Toa. Chao, que estén bien.